Es una bendición estar nuevamente con ustedes, adorando al Señor juntos. Y la predicación de la palabra es parte de la adoración que le damos al Señor en este día. Escuchar su palabra, exaltar a Cristo, exaltar el Evangelio, exaltar la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de las personas, ver personas redimidas, ver personas que han creído en el Evangelio y ver personas que están viviendo conforme al Evangelio. Y la carta de Pablo a Tito está enfocada en el Evangelio y en una vida práctica en el Evangelio. Hermanos, vamos a continuar adorando al Señor por medio de la predicación en esta mañana, de escuchar su palabra, y pongámonos de pie, hermanos, y abramos la palabra de Dios en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, y vamos a leer todo el capítulo. Son pocos versículos, y para tener un mejor contexto de las personas nuevas, personas que vienen por primera vez escuchando la serie de Tito, pues vamos a invitar al hermano Juan, con voz alta, si puede ayudarnos a leer el capítulo 2 de Tito. Capítulo 2 de Tito dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios que estás en el cielo, reconocemos que este es un día muy especial, Señor, es un día especial porque vamos a escucharte a ti, Señor, tu palabra en esta mañana, Señor. Y queremos orar por eso, Señor. Queremos orar por las personas que están aquí en este lugar, que van a escuchar tu palabra. Utiliza tu palabra para cambiar los pensamientos que el mundo ha llenado en la mente de muchas personas, Señor. Utiliza tu palabra para renovar la mente de nuestra iglesia. Utiliza tu palabra, Señor, para santificar a tu iglesia. Utiliza tu palabra, Señor, para exaltar la obra de Cristo en el Evangelio, Señor. Utiliza tu palabra, Señor, para transformar iglesias completas, Señor. También oramos, Señor, en esta mañana para que me ayudes a predicar tu palabra, Señor, que reconocemos que somos incapaces de hablar con tanto de nuevo, Señor, tu palabra, Señor, pero rogamos que sea tu Espíritu que nos guíe, que nos dé valor y que nos dé las palabras correctas para poder ser fiel a ti, Señor, sobre todo. Amén. Amén. ¿Qué tipo de esposa honra nuestra sociedad, hermanos? ¿Qué tipo de esposa honra nuestra sociedad? ¿Quién es la esposa excelente del mundo? ¿Quién es la esposa prototipo de nuestra década? ¿Cómo es la super mujer moderna, la super esposa moderna de hoy en día? Y una buena pregunta es si nuestra sociedad pudiera, hermanos, y nuestra cultura pudiera diseñar a la esposa excelente, ¿cómo sería esa mujer? ¿Cómo sería esa mujer, hermano? Bueno, permítame a ver si puedo presentárselas un poco. Ella sería una buena feminista. Ella sería una mujer empoderada, con uno o dos trabajos fuera de casa,
con su propia agenda llena de actividades sociales y miembro de juntas directivas de su colonia. Ella tendría su propia cuenta bancaria, sus propios activos. Ella sería una mujer independiente en todas las áreas de su vida. Sobresaliente en los negocios, astuta en la oficina. Ella se preocuparía por avanzar en su propia carrera profesional, por llenarse de títulos, de doctorados. Ella demandaría ocupar puestos asignados a los hombres. Ella quisiera ser pastora, predicadora en la iglesia. Ella se rehusaría someterse a su marido y a Dios, demandando autoridad por igual en el matrimonio. Ella definitivamente ejercería su independencia. Ella se aseguraría de que estuviera inminentemente satisfecha todos los días de su vida. Ella dependería de sus propios recursos, de su propia fuerza y de su propia inteligencia. Ella no querría que ni su marido ni sus hijos amenazaran sus propias metas personales, ni su propio espacio. Ella tendría para ayudarle para que cuiden a sus hijos. Ella tendría opiniones muy fuertes. Ella demandaría ser oída delante de los hombres y estaría dispuesta a satisfacer toda su ambición personal. Y puedo continuar, hermanos, narrando la clase de esposa que el mundo aplaude. Y el mundo aplaudiría a esta clase de mujer que yo acabo de mencionar ahorita. Pero este modelo de esposa, queridos hermanos, iglesia, está a 1,000,000 de kilómetros de distancia de la esposa excelente de Dios. A 1,000,000, es completamente diferente. Es completamente diferente a la esposa excelente que Dios nos dice, que hemos estado viendo en el versículo 3 al 5. Es una mujer completamente diferente a la que Dios nos ha mostrado en esta sesión que hemos llegado de la carta de Pablo a Tito del capítulo 2. Viendo la piedad que Dios desea en la vida de las mujeres cristianas. Hemos estado tomando algunos sermones para hablar de esta sección. La piedad que Dios desea en las mujeres cristianas. Y en el tiempo de esta carta, las mujeres también sufrían por la cultura, hermano. No crean que solo hoy en día las esposas y las mujeres sufren por lo que está pasando hoy en día con el feminismo. En la isla de Creta las mujeres estaban pasando por las mismas situaciones, diferentes. Mujeres que habían abandonado sus hogares, no atendían a sus maridos, sus hijos, estaban metidas en los templos llenos de lujuria, llenos de pecado, de glotonería, mentirosa, no eran prudentes. La sociedad que había en Creta no es muy diferente a la de hoy, hermanos. Así que la misma necesidad que tenían las hermanas, la iglesia. Recordemos que las iglesias en Creta eran iglesias nuevas, con liderazgo, sin liderazgo bíblico. Esta carta es para poder arreglar estas situaciones que estaban pasando. Las iglesias no tenían experiencia, eran nuevos convertidos. Hermanas podían haber sido contaminadas por la cultura de Creta, greco-romana que había en aquel entonces. Así que no era muy diferente a lo que está pasando hoy en día, lo que estaba pasando en aquel momento. Por eso era necesario que Pablo insistiera y le dijera a Tito: Tito, tú debes mostrarle a las hermanas de la iglesia cuál es la esposa excelente. Tú debes, y no tienes que apartarte de esto ni a derecha ni a la izquierda. ¿Cómo termina el capítulo 2? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Así culmina Pablo dando este ánimo a Tito para que predique lo que estaba de acuerdo con las verdades del evangelio en la vida de las personas de la iglesia. Y aunque este pasaje, hermanos, habla de mujeres mayores al principio y luego que éstas sean ejemplo a las más jóvenes, el mensaje del versículo 3 al 5, como lo dije anteriormente en las otras series, va dirigido en general a todas las mujeres, hermanos, a todas las mujeres. Cada mujer cristiana debe obedecer estos mandatos. Así que este mensaje que Dios nos está dando en la sección del capítulo 2 es para cada mujer de la iglesia, sin excepciones.
Y esta sección del versículo 3 al versículo 1 la hemos dividido en dos partes. ¿Recuerdan? Hemos dividido esta sección en dos partes. En el versículo 3 vimos la esposa excelente. La esposa excelente. Y en el versículo 4 al 5 estamos viendo la esposa excelente. En el versículo 3, la mujer excelente, perdón, hermano. La mujer excelente, versículo 3. Y del versículo 4 al 5 estamos viendo la esposa excelente. Y en la primera parte vimos, en la mujer excelente, hermanos, en el versículo 3, vimos cuál es la conducta piadosa que Dios quiere para toda mujer cristiana. Y la manifiesta el Señor con 4 características. Reverentes en su porte. Quiero hacer un alto en su hojita, van a ver el bosquejo completo para que puedan guiarse, y quiero ubicarlos a dónde estamos en la sección, ¿verdad? Entonces, en la primera sección es la mujer excelente, donde hemos visto las 4 características de una mujer excelente, ¿ok? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de ningún vicio pecaminoso y maestras del bien. Con eso culminamos y Dios les mostró, hermanas, cuál es la esposa excelente. Y después pasamos a la segunda parte de esta sección, que es la esposa excelente, hermanos. ¿Y cuál debe ser la piedad de una mujer cristiana en el hogar? ¿Cuál debe ser la piedad de una mujer cristiana en el hogar? Y el Señor, del versículo 4 al versículo 7, en estos dos versículos nos da 7 cualidades de una esposa excelente de Dios. 7 cualidades de una esposa excelente de Dios. Y las voy a nombrar. Primero, amorosa o amante de su esposo. Amorosa con sus hijos, ser prudente, ser casta, ser cuidadosa de su casa, ser buena, ser sujeta a su marido. Y todo esto con un propósito para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Termina Pablo diciendo esto. ¿Por qué es necesario que las mujeres obedezcan estos mandatos? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y si observa bien, muy bien, las cualidades que acabo de decir de esta esposa excelente, son con claridad todo lo contrario a las cualidades de la esposa excelente del mundo que leí al principio de la exposición. Y completamente a las mujeres, a la descripción de las mujeres de Creta también, lastimosamente. Y en el estudio anterior empezamos viendo las primeras 2 cualidades, ¿ok? Y ahí vamos. Empezamos con la primera parte de la esposa excelente, del versículo 4, en el versículo 4, ¿ok? Y vimos que la esposa excelente de Dios principalmente debe gobernar el amor en ellas. Deben tener un amor hacia su esposo único, cariñoso, especial para su esposo. Y en segundo lugar, tiene que tener un amor especial, no igual que el de su esposo, diferente, pero deben amar a sus hijos en una forma práctica, amorosa y tierna, corrigiéndolo, instruyéndolo en la palabra y llevándolo a Cristo. ¿Ok? Y ahora, hermanos, entramos y vamos a hoy, por la gracia de Dios, con ayuda del Señor, vamos a finalizar esta sección que estamos viendo en el capítulo número 2, que es referente a las mujeres. Cómo es la vida de piedad en las mujeres. Y vamos a terminar con las 5 cualidades que nos hacen falta de una esposa excelente. Hermana, si tú quieres ser la esposa excelente, hermana, en estas últimas cualidades debe ser prudente, debe ser casta, debe ser cuidadosa de tu casa, debe ser buena y debes sujetarte a tu marido, a tu esposo, ¿ok? Así que pasemos rápidamente, hermanos, y continuemos esta sección, hermanos, de las cualidades de una esposa excelente. Hemos visto que el amor es su primer cualidad hacia su esposo y hacia sus hijos. Ahora vamos a entrar a la tercera cualidad. Es que deben ser prudentes. El texto dice que la mujer excelente, la esposa excelente de Dios debe ser prudente. Esta palabra, hermanos, indica que debe ser una esposa que debe conducirse moderadamente. Debe ser una esposa que debe conducirse moderadamente, con dominio propio. Debe ser una mujer sensata, sobria tanto en el contexto de su hogar como fuera de su hogar, hermanas. La esposa excelente debe ser discreta, debe tener un fino sentido de lo que es apropiado para ella como una mujer cristiana. Debe tener cuidado con los excesos,
tanto con su forma de hablar como en su forma de conducirse. Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Es una mujer con dominio propio. Su vida en el hogar y su obediencia dentro de ella no están controladas por medio de sentimientos y emociones. ¿Ok? Es una mujer que no actúa a la ligereza. Una mujer prudente no actúa a la ligereza. Es una mujer que reflexiona, que ora antes de actuar, que piensa, que ora antes de actuar, que piensa qué va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué. Ella se hace esas preguntas. Es una mujer que busca la sabiduría que viene de lo alto y no la sabiduría del mundo. Esta es la mujer prudente. Es una mujer prudente, es una que usa bien su tiempo y no lo malgasta en cosas vanas y sin provecho. Tiene discernimiento, está evaluando siempre su propia conducta a través de la palabra de Dios. Esa es una mujer prudente. Está examinando su vida, viendo su pecado por medio de la palabra de Dios y tratando de corregirlo. Está siempre pensando en el bienestar de su familia. Esa es una mujer prudente. Es una mujer que sabe dónde está parada y cuáles son sus obligaciones. La esposa prudente de Dios, hermanas, es aquella que no es rápida para enojarse ni airarse, a pesar de ser víctima de injurias y descréditos y engaños de otras personas. La palabra de Dios dice en Proverbios 12:1, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Después, hermanas, de poder ver qué es una mujer prudente y las aplicaciones, es un sermón lleno de doctrina y aplicaciones. Lleno de doctrina y aplicaciones, hermanas. Después de ver qué es y qué implica ser una esposa prudente, te pregunto, querida hermana, ¿eres tú una esposa prudente? ¿Eres tú esta clase de mujer prudente que Dios quiere para tu vida? Hermanas, lamentablemente, ¿cuántas esposas imprudentes existen que no son sabias en su andar, en su hablar, fáciles para abrir su boca, para el chisme, para la contienda? Esposas que toman malas decisiones, que son dominadas todo el tiempo por sus emociones y por las situaciones que la rodean. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Una esposa imprudente, en vez de afirmar su casa, destruye su casa. Ese es el resultado de una mujer imprudente en una casa. Querida hermana, una esposa prudente es una gran bendición para una familia. Una esposa prudente es una gran bendición para su familia. Y lo más importante es que esta cualidad viene por una obra de Dios. Es un regalo de Dios en la vida de una esposa, hermanas. Porque miren lo que dice Proverbios 19:14. Proverbios 19:14 dice, la casa y la riqueza son herencia ¿de quién? De los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Hermanos, hermanas, es imposible que una persona, que una mujer que no conozca al Señor, que no ha venido a Cristo, viva de esta manera. Porque la prudencia en una esposa es un regalo de Dios. Es una cualidad que viene por medio del Evangelio, por alguien que ha creído y se ha arrepentido de sus pecados. Solo una esposa creyente puede ser bendecida por esta cualidad. Hermanas, Dios quiere que seas una esposa prudente, ¿ok? Este es el fin. Que actúes y que te conduzcas de una manera sobria. Y sobre todo, que no te fíes en tus propios conocimientos, sino que te fíes en Jehová y en su palabra. La esposa excelente debe ser prudente. Miremos el segundo, pasemos a la cuarta cualidad que Pablo está describiendo de esa esposa excelente. Y dice que debe ser castas. Deben ser castas. Esta palabra, hermanos, indica que debe ser pura. Indica que es una mujer que está caracterizada por la pureza moral. Y de forma especial en este contexto se refiere a la pureza sexual y a la fidelidad de una esposa hacia su esposo. En este contexto
que Pablo, estamos hablando acerca de la conducta de una esposa. Esta palabra casta implica una mujer que tiene pureza sexual y es fiel a su esposo. La esposa excelente debe ser una mujer que solo tiene ojos para su esposo, hermana. La esposa fiel, la esposa casta debe evitar la impureza de pensamiento, de palabra y de acción. Es una mujer que no, es una mujer que solo tiene ojos para su esposo. No es fácil para ver y caer en cosas inmorales e impuras. Tiene cuidado del trato que tiene con otros hombres. No se da bromas con doble sentido con otros hombres, ni participa de chismes inmorales. Tiene mucho cuidado de cómo se ve y cómo se viste. Una mujer casta, una mujer pura. Y esta es una cualidad muy importante, querida hermana, porque tiene que ver con la pureza moral. Y eso es algo muy delicado. La pureza moral, la pureza sexual de un cristiano siempre es un tema muy delicado e importante delante de los ojos de Dios. Muchas esposas piensan en la infidelidad como solo en llegar al acto sexual con otra persona que no es su esposo. Y aunque eso en realidad es infidelidad, también infidelidad es o impureza moral incluye los pensamientos, las palabras, hermana. Déjame hacerte algunas preguntas, querida hermana. Déjame hacerte algunas preguntas que te mostrarán qué tan castos y puros están tus pensamientos. ¿Ok? Hermana, esposa, en esta mañana, ¿alguna vez te has imaginado cómo sería estar casada con el esposo de otra mujer? ¿O con el esposo de tu amiga, de tu mejor amiga? Hermana, ¿das rienda suelta a tus deseos al ver telenovelas, videos sensuales que te hacen tener fantasías sexuales con otro hombre que no es tu esposo? ¿Te vistes de tal forma que puedes provocar que un hombre esté tentado a tener fantasías sobre ti? ¿Has visto programas de televisión o películas que contienen escenas de sexo y te has retirado de verlas? ¿Te detienes en tu muro de Facebook cuando ves a un hombre que es mejor físicamente que tu esposo? ¿Ves perfiles y videos de otros hombres que te traen? Querida hermana, si la respuesta a alguna de estas preguntas fue sí, eso demuestra que no has sido una mujer casta, una esposa casta. Aunque digas que no estuviste en la cama con otro hombre, aunque digas que solo estabas observando la película o el perfil, me salió en el perfil del teléfono y me quedé unos momentos. Déjame recordarte que la declaración que el Señor Jesucristo hizo en Mateo 5:28, que dice que cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró en él su corazón. Hermana, eso aplica a ti también. Esposa, eso aplica a ti también. Querida hermana, tú eres responsable de lo que tú ves. Tú eres responsable en que utilizas tu tiempo con tu teléfono, con la televisión. Y Dios juzgará todas estas impurezas, las cuales has caído. Pero cuando pase esto, hermana, cuando pase eso, tú tienes que pensar en que hay grandes consecuencias, hermana, de ser infiel, de ser impura, de no ser casta, de no ser pura delante del Señor. Hay grandes consecuencias. Y hay tres cosas que son un puente para caer en la infidelidad. Tres puentes. Y el factor principal es tan simple como permitir que tu mente piense en otros hombres en forma que debería pensar solo sobre tu esposo. Ese es el primer factor. Cuando te lleguen esos pensamientos, hermana, vuelve a la palabra de Dios y recuerda Gálatas 5, 19 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Dios, hermanas? Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, hermanas, la impureza sexual en tu vida es un grave pecado delante de Dios. Y la práctica de este pecado está llevando a millones de personas al infierno. Debes tener mucho cuidado con la impureza sexual. El segundo factor es el descontento. Si tú observas programas inmorales o lees sobre esposos que son los esposos soñados, que son cariñosos, alegres, más guapos que tu esposo, puedes llegar a estar descontenta con tu esposo, querida hermana. Puedes llegar a tener descontento e insatisfacción con el hombre que Dios te ha dado. Y se te hará más fácil criticarlo, no mostrarle respeto y así deshonrar a tu esposo, hermana. Este descontento te puede hacer llegar al adulterio en tu corazón, imaginándote a ti misma con otros hombres, hermana. Este es un área muy delicada que no debes de pasar por alto, hermana. No pases rápido por ese texto cuando dice castas. Es tener una vida de pureza moral, hermana. Es muy fácil caer en esos pensamientos, hermana, cuando no estás protegiendo tu mente de esas malas influencias. Y recuerda lo que dice la palabra en 1 Corintios 3, 18 al 20. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Hermana, no puedes vivir en eso, de estar cayendo en impurezas morales. No puedes vivir en eso, debes huir de eso. Si necesitas cortar tu teléfono, córtalo. Si necesitas cortar el cable, córtalo. Si necesitas botar las revistas, bótalas. Pero la impureza moral es algo muy importante delante de la pureza moral, algo muy importante delante de los ojos de Dios y de tus esposos también. El tercero, hermanas, el tercer lugar, hay tres cosas, dije. En primer lugar, cuando permitimos que tu mente piense en otros hombres de una forma que deberías de pensar solo en tu esposo. En segunda aplicación es el descontento. Y la tercera aplicación es dejarse dominar por el rencor y no perdonar. Este es un que está llevando a muchas mujeres a la infidelidad, a la impureza sexual, la cual lleva a la amargura. El no perdonar, el tener rencor contra su propio esposo lleva a la amargura. Y una mujer amargada es un blanco fácil para el adulterio o la impureza sexual. Y recuerda lo que dice también la palabra en primera, bueno, lo acabamos de leer otra vez, huid de la fornicación. Huid de la fornicación, hermana. Sana tus problemas, pídele perdón a tu esposo, habla con tu esposo. Porque puede ser que problemas de rencor y de amargura te estén llevando a estar viendo otros hombres en tu teléfono, otros hombres en otro lugar y así ser impura moralmente. ¿Ok? Querida hermana, Dios te manda a ser casta. Dios te manda a ser pura y fiel a tu esposo en acción, no solamente en acción, sino que en palabras y también en pensamientos. Recuerda lo que dice el Señor en 1 Tesalonicenses 4, 2 al 5, hermana. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, hermanas. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. La pureza moral, hermana, ser casta, ser fiel a tu esposo, tener cuidado con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que miras. Vamos a pasar a la quinta cualidad de una esposa excelente, hermanos. La quinta cualidad de la esposa excelente. Y es que debe ser cuidadosa de su casa. Cuidadosa de su casa. La versión de la Biblia de las Américas, la versión que ustedes tienen, la mayoría de la Reina de la Valera, van a ver que es cuidadosa de su casa, ¿verdad? Como tienen en su Biblia. Pero la versión de las Américas dice hacendosas en el hogar. Y esta es una palabra que creo que es más apegada a la palabra que Pablo escribió en el texto original. La palabra que Pablo escribió en el texto original significa ama de casa. Ama de casa, una persona hacendosa en el hogar, una persona que trabaja en su hogar. Dios dice que la esposa excelente, hermanas, escúchenlo bien. Dios dice, no el hermano Yair. Ok,
Dios está hablando hoy, hermanos. Y Dios dice que la esposa excelente debe ser una ama de casa. Que es igual a decir que trabaja para su casa. Que su trabajo principal, su actividad principal es trabajar para su hogar y para su familia. Yo me acuerdo, hermanos, cuando hace mucho tiempo, según unos 30 años, cuando yo era niño, cuando mi madre salía para algún banco o algún lugar y tenía que hablar con algunas personas, tal vez algún crédito, no me acuerdo, pero yo escuchaba siempre a mi mamá decir eso cuando le preguntaba, doña Ana, ¿y usted a qué se dedica? No, yo soy ama de casa. Yo escuchaba, hermanas, a mi esposa con mucho orgullo decir eso, fíjense. Yo nunca escuché a mi madre avergonzada decir esa palabra. Hace 30 años era muy común escuchar a una esposa de Dios decir, yo con mucho orgullo, yo soy ama de casa. Pero lamentablemente es la realidad que que hay que hacer uno igual con eso. Una joya es encontrar una mujer que ame al Señor, que diga, yo soy una ama de casa. Eso es muy raro, escuchar a una esposa decir que se dedica a cuidar a su hogar, a decir que ama, que es una ama de casa. Es lamentable, pero es la realidad, hermanos y hermanas. Es una realidad. Es que muchas y hasta muchas amas de casa, que están en esa obra para la gloria de Dios, hoy en día les da vergüenza decir eso. A pesar de que ellas sí están haciendo el trabajo, cuando salen a la calle y le pregunta a alguien, les da vergüenza decir, yo soy ama de casa. La mayoría de esposas, hermanas, tristemente no encuentran satisfacción en ser amas de casa. Dice el pastor John MacArthur, quiero leer la cita, que la presión más grande sobre las esposas en la actualidad es la saturación de nuestra cultura por los preceptos de las feministas radicales, dice MacArthur. Quienes creen que la permanencia, escúchenlo bien, esto es algo que viene del feminismo, esto viene del mundo, esto no viene de Dios, hermanas. La Biblia es muy clara, pero dice MacArthur, estas feministas dicen que creen que la permanencia de las esposas en el lugar es una forma muy clara de servidumbre impuesta por los hombres, de la cual las mujeres necesitan ser liberadas inmediatamente. Y dice MacArthur, insisten sin rodeos que las mujeres deberían ser tan libres como los hombres para trabajar fuera del hogar en cualquier trabajo con la intensidad y durante todo el tiempo que quieran. Finaliza la cita. Estoy muy de acuerdo con MacArthur. Con eso, hermanos, no estamos diciendo que la mujer no puede salir de su casa. Eso no dice el texto. Y que según su contexto no puede tener alguna clase de actividad fuera de su hogar. Pero lo que sí está diciendo Dios, hermanas, en este texto, es que la esposa excelente de Dios, no del mundo, la esposa excelente de Dios es aquella esposa que su trabajo principal está en su casa. Y eso implica claramente tener a cargo el cuidado de ¿quién? De su esposo, de sus hijos y de su hogar. Ella trabaja entonces en primer lugar, hermanas, para cuidar a su esposo. Esta que es cuidadosa de su hogar no habla literalmente en estar cuidando las cuatro paredes donde vive. No, hermano. Habla de su hogar, de su familia. Y el principal ser en esa familia que una mujer debe cuidar, ¿quién es? Es su esposo. Esta esposa excelente se preocupa por cómo se ve su esposo, cómo anda vestido, cómo sale a su casa a trabajar. Muchos dicen que cómo se viste un hombre es el reflejo de quién es la esposa. Hay hombres que caminan que parece que una vaca que anda en la camisa, masticó una vaca en la camisa. Y es lamentable que pasa aún en familias cristianas. No digo solamente, es normal en el mundo. Eso es normal. Ver en el mundo hombres mal alineados, mal vestidos. Porque a su esposa lo que menos le interesa es cuidar a su esposo. La esposa del mundo le interesa cuidarse ella.
Estar una hora en el baño ella, secándose el pelo, maquillándose, y su esposo que salga como pueda. Pero no es así. La esposa excelente de Dios debe cuidar en primer lugar a su esposo, la limpieza de su ropa. Ella se preocupa por el cuidado de su alimentación. Ella trabaja para que él tenga todo lo necesario para poder salir a trabajar cada día, hermanas. Ella trabaja en cuidarlo y atenderlo. Pero ese trabajo, hermanas, quiero que escuchen muy bien. Es imposible, hermana, si has tomado el camino de salir de tu casa, de tu hogar para salir a trabajar. Es imposible que puedas cumplir este mandato. ¿Cuántos esposos son mal atendidos por sus esposas? Porque sus esposas están muy cansadas porque fue duro el trabajo en la oficina. Llegan a su casa muertas, no quieren saber de sus hijos, no quieren saber de su esposo, no quieren saber de nada. Porque ellas pasan toda su energía y toda su fuerza fueron para una empresa. ¿Cuántos hombres aguantan hambre? Porque sus esposas, en vez de levantarse temprano para hacerles un desayuno y mandarlo con su almuerzo al trabajo, ellas están dormidas aún. Porque se desvelaron. Se desvelaron no leyendo la Biblia, hermanas. Se desvelaron porque, en que no lo crean, hay algunas esposas que no les basta el abandonar su hogar durante todo el día trabajando, sino que llevan el trabajo a casa. Después de que han abandonado todo el día, aún llevan trabajo a casa. Así que cuando llegan a casa nadie tiene que molestarlas. Los niños los encierran en un cuarto, le prenden la televisión, le dan 2 tabletas y yo y tu esposo ve cómo te hacen una burrita. Yo voy a seguir trabajando. Hermanas, lamentablemente este es el caso de muchos hogares hoy en día. Hay esposas que hablan increíblemente más con hombres en sus trabajos que con sus propios esposos. Y muchos han terminado en adulterio. Hermanos, esto es muy cuidado y quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir. Escucha muy bien, hermana, la mayoría de los casos de infidelidad en el matrimonio. Escúchalo bien, hermana. La mayor cantidad de casos de infidelidad en los matrimonios se dan cuando una esposa abandona su hogar para salir a trabajar. Porque ¿qué clase de hombre es la que hay en el mundo? ¿Qué clase de hombres son los que se relacionan en el trabajo? Hermano, ¿qué clase de hombre eras tú? ¿Qué clase de hombre era yo antes de venir a Cristo? ¿Cuál era nuestro propósito de vida? Escucha muy bien, hermana. Quiero que no olvides estas palabras de mí. Nunca. El peligro más grande para una esposa, escúchenlo bien, cristiana, está en abandonar su principal trabajo de ama de casa y salir fuera a trabajar. Y quiero que escuchen lo que dice MacArthur. Las verdaderas víctimas, dice MacArthur, escuchen bien sobre este tema. Las verdaderas víctimas en la actualidad, dice MacArthur, no son mujeres que con disposición voluntaria mantienen lazos de amor con el Señor, con sus esposos y sus hijos en el hogar. No, esas no, aquí no está el problema, dice MacArthur, dice. Las verdaderas víctimas, dice MacArthur, son más bien aquellas mujeres que han sido engañadas, porque han sido engañadas. Esto es el mundo trabajando en la mente de las mujeres por ideas feministas, antibíblicas, satánicas, acerca de liberarse de Dios y de su hogar. Escuchen lo que dice MacArthur. Y continúa diciendo MacArthur. El lugar, escucha muy bien, el hogar es donde una esposa puede suministrar las mejores expresiones de amor para su esposo. Y sobre todo en nuestro tiempo, en el hogar es protegida de influencias mundanas, aún a pesar de las intromisiones impías, de elementos nocivos como ser muchos programas de televisión, hasta el propio celular. Pero dice MacArthur, el hogar es donde ella tiene una oportunidad especial para mostrar hospitalidad y para dedicarse de hacer buenas obras para su esposo y para sus hijos. Y finaliza MacArthur con esta cita. El hogar es donde una mujer casada puede hallar una realización personal auténtica y satisfactoria como cristiana y como mujer. Finaliza la cita. Hermanas, yo quiero rogarles
que no escuchen al mundo. Yo quiero rogarles, hermanas, que escuchen a Dios. Yo quiero rogarles que se olviden de los consejos de sus amigas, que se olviden de los consejos de la universidad. Yo les ruego que se olviden de los consejos de su madre, si es que tu madre misma te ha dicho estos consejos, que abandones tu familia y salgas a trabajar. Yo te ruego en el nombre del Señor que abandones estos malos pensamientos que vienen del diablo, son satánicos, dice MacArthur, y puedas escuchar al Señor y puedas cuidar a tu esposo. Pero hay una segunda persona que una mujer debe cuidar en su hogar. ¿Quiénes son? Sus hijos, correcto. Esa es la segunda persona directa que cuando en la palabra de Dios dice que una esposa excelente debe ser cuidadosa de su hogar, en primer lugar debe cuidar a su esposo. Ya vimos, es lo que estamos viendo, cuidar a su esposo. En segundo lugar tiene que cuidar a sus hijos, ¿ok? Una mujer, una esposa excelente es aquella que trabaja para cuidar a sus hijos. Los hijos son una gran bendición, hermanos. Y son puntos que no debes olvidar, hermana. Los hijos son una gran bendición de Dios. Hay millones de familias que no pueden tener hijos. Hay millones de madres que desearan cuidar a sus propios hijos. Hay mujeres que no pueden tener hijos, que se han vuelto niñeras para cuidar los hijos de otras madres que no quieren cuidar a sus hijos. Eso es una locura. Hermana, los hijos son una gran bendición de Dios, pero sobre todo es una gran responsabilidad. Es la responsabilidad más grande para una madre, al mismo tiempo, porque ella está llamada principalmente a cuidarlos, alimentarlos y protegerlos. Nadie más, escúchenlo bien, hermana, y nadie me puede dejar mentir. Nadie más que una madre puede hacer ese trabajo en el hogar. Nadie puede suplantar ese trabajo en el hogar. Solamente es la madre. Pero muchas madres, hermanas, muchas madres, por cumplir sus sueños, sus ambiciones, sus metas personales, o por mantener un nivel de vida y así cumplir con el estatus social, han abandonado el cuidado de sus hijos. Muchas ni siquiera le dan pecho a sus hijos ya, porque tienen que trabajar y les han quitado esa gran bendición a sus propios hijos de la leche materna. Muchas esposas han dejado ese trabajo tan importante de cuidar a sus propios hijos y se lo han dejado a una desconocida. ¿Tendrá sentido esto, hermanos? ¿Tendrá sentido esto, hermana? Que Dios te ha dado hijos para que te los... Es único, hermanas, es un trabajo único. El esposo no puede hacer ese trabajo, la tía no puede hacer ese trabajo, la abuela no puede hacer ese trabajo, nadie puede hacer ese trabajo. Es un trabajo único que Dios te ha dado a ti, hermana, a nadie más. A ti te ha dado ese trabajo. Y por abandonar ese trabajo único, muchos hijos son violados. La mayoría de niños violados vienen de lugares donde sus madres van a dejar sus hijos para que se los cuiden y han sido violados, maltratados y mal influenciados. Muchos niños no nacen ni con el carácter de su madre, sino con el carácter de la sirvienta, que con su madre. Pero lo peor de todo es que cuando pasa un caso de estos, de un niño violado, lo primero que hace esta esposa es llorar y decir: ay, hermanos, si es que yo salí de mi casa a trabajar, fue por ellos, hermanos. Fue por su bienestar, fue por darles una mejor vida. Hermana, tus hijos no necesitan una mejor vida. Tus hijos necesitan una madre, una mejor madre, que trabaje para cuidarlos y protegerlos. Eso es lo que necesitan tus hijos. No necesitan juguetes caros. No necesitan una casa lujosa, no necesitan los mejores carros, no necesitan el mejor estudio. Los niños necesitan a una madre, hermanos, que los cuide y los proteja. Eso es lo que ocupan los hijos. Querida hermana, ya hay una tercera área. También la esposa, cuando dice que debe ser cuidadosa de su hogar, que debe ser ama de casa, que trabaja para su casa, que su principal trabajo es su hogar. Otra área es su hogar, hermanos. Es donde, quiero hablar un poco más acerca de la responsabilidad de una madre en un hogar también. Como yo dije,
Hermana, el hogar es donde una madre forma a su hijo. El hogar es donde una esposa, donde una madre enseña a su hija a ser esta esposa excelente de Dios. Una muchacha, alguien que le ayude a cuidar a su hijo, no le puede enseñar a tu hija cómo ser la esposa excelente de Dios. Es la madre. Eres tú que debes enseñarle a tus propias hijas a ser una esposa excelente de Dios por medio de la palabra. Solo en el hogar donde una madre le da amor, le da aprecio y afecto. En el hogar es cuando una madre puede conocer los miedos de sus miedos, sus problemas, sus dificultades. Y quiero poner este ejemplo, hermanos. Se dice que una madre un día salió corriendo con su hijo de emergencia, hermanos. Salió, tomó a su hijo y salió de emergencia al médico. El caso de este niño era muy grave. El niño presentaba problemas estomacales. Y el doctor lo primero que pregunta, sale a la sala de espera y lo primero que pregunta, ¿quién es la madre de este niño? Y la madre levanta, yo soy la madre. Y el médico le pregunta, ¿qué le dio de comer a su hijo hoy, señora? Y ella voltea a ver y anda buscando a la sirvienta. María, no. Y se escucha la voz del médico en voz alta. Y dice, muy rápidamente el doctor, yo le pregunté a la madre. Y esta es una triste realidad. Muchas madres hoy en día ni conocen. Tienen que preguntarle a la mamá, a la abuela, a la tía, cuáles son las cosas que le gustan a sus hijos, qué comió hoy. ¿Por qué? Porque ellas no están al cuidado de sus hijos. Son otras personas. Fue una vergüenza para aquella madre cuando yo le pregunté a la madre. La madre no sabía que había comido el hijo, porque ella estaba trabajando y se había intoxicado en su casa. Este es un triste, pero es un vivo retrato de lo que pasa hoy en día en muchos hogares. Cuando se necesita alguna información de un hijo, ya no se llama a la mamá hoy en día, sino se le llama a la niñera, porque la madre ahora es la que menos sabe y conoce las necesidades de sus propios hijos. Y esto es muy lamentable, queridas hermanas. Muchas piensan que necesitan salir a trabajar. Escúchenlo bien, hermanas. Esto es algo muy importante. Muchas piensan que necesitan salir a trabajar a la oficina o a cualquier otro lugar porque piensan, escuchen bien, y son palabras que yo he escuchado, que en la casa se estaban desperdiciando su potencial. Muchas salen a trabajar afuera porque dicen, no es que yo estoy desperdiciando mi potencial. A mí me trajo al mundo para cosas más grandes que ser ama de casa. Engaño de Satanás, hermana. Engaño de Satanás. Tú en realidad desperdicias tu potencial saliendo de tu casa y trabajando para otra familia y para otra empresa. Es así como en verdad estás desperdiciando tu verdadero potencial, querida hermana. Cuando sales de tu casa y das lo mejor de ti a otros, mientras tus hijos y tu esposo están abandonados o atendidos por una desconocida. Hermana, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Para qué te casaste? ¿Cuál fue el propósito tuyo de casarte? ¿Para qué te casaste? ¿Para qué le pediste al Señor un esposo? ¿Cuál fue el propósito? Cuando tú pensabas, yo quiero casarme, yo quiero un esposo, ¿para qué se lo pedías? ¿Se lo pedías para abandonarlo y solo tenerlo como un adorno social y para mostrar que Dios te dio una bonita familia? Hermana, la esposa es la ayuda idónea de su esposo. Cuando Dios creó a Eva, Él creó a Eva con un propósito, hermana. Y fue para servir y cuidar a Adán. Para ayudarle a cumplir con su rol de líder en el hogar. Ese es el propósito de una esposa en el hogar. Es ayudar a su esposo y cuidarlo. Para eso Dios ya ha dado una esposa a un esposo. Su trabajo era tan valioso delante de Dios de Eva como el trabajo de Adán. Eva no era de menor categoría porque servía a Adán. Eva no era de menor categoría porque era la ayuda idónea de Adán. No, el trabajo que Eva hacía para Adán era igual de valioso que el de Adán delante de Dios, hermana. Querida hermana, si Dios te ha dado un esposo, es para que trabajes en cuidarlo. Hermana, si Dios te ha dado el gran privilegio de tener hijos,
es para que trabajes en cuidarlos. Hermana, si Dios te dio una casa, es para que trabajes en ella y la cuides. El mejor trabajo que una mujer casada puede tener es ser ama de casa. Es trabajar en cuidar a su propia familia. Aunque estamos de acuerdo, hermanos, y quiero hacer este énfasis, quiero hacer esta aclaración, aunque estamos muy de acuerdo que hay casos donde la madre es obligada a abandonar su propio hogar. ¿Ok? Casos como madres solas, madres solteras, madres que han sido abandonadas por hombres irresponsables. Casos de otras que son que les ha tocado por alguna necesidad, porque su esposo no puede trabajar porque está impedido de alguna incapacidad física. Pero también, hermanas, muchas mujeres son obligadas a salir a trabajar fuera de su casa por la irresponsabilidad de un hombre en adquirir deudas más de las que puede pagar. Y es por eso que la mujer tiene que salir a trabajar para poder cumplir deudas que el marido se puso sin poder salir de ellas. Entonces la mujer tiene que ayudarle a pagar esas deudas. Esos son casos en los cuales una mujer sale a trabajar. También una esposa está llamada, hermanos, a cuidar las finanzas de su familia. La esposa excelente no malgasta el dinero, ni lo derrocha en cosas vanas e innecesarias. Ella tiene hecho un presupuesto y está siempre lista para ahorrar y para no gastar. Eso implica cuidar a su familia, hermano. Ser cuidadosa de su casa es una mujer que cuida sus finanzas, las finanzas del hogar. Ella es de confianza. Su esposo le confía el cuidado del dinero. Ella no fácilmente va a botar la comida al traste de basura. Ella siempre está tratando de guardar comida para compartirla otro día con su familia. También una mujer excelente de Dios es una que cuida y trabaja en su casa, literalmente en su casa. Es una que mantiene limpia y ordenada su casa. Procura cuidar por medio de una buena higiene las cosas que con mucho sacrificio se han comprado. Su cocina está limpia, sus baños están olorosos, sus recámaras están listas para recibir a su familia al final del día. Ella procura cuidar cada accesorio, cada aparato que sirve para el bienestar y el cuidado de su hogar. Muchos dicen, y estoy de acuerdo con esto, que los baños de una casa reflejan mucho lo bueno o lo malo que una mujer es ama de casa en su hogar. Hay esposos que les da vergüenza invitar a algún hermano a su casa porque su casa está desordenada y sucia. Es lamentable que muchos hombres no invitan a personas a su casa porque sus casas son un asco muchas veces, sus baños. Y muchas veces, ¿saben por qué es, hermano? Porque las esposas están trabajando fuera y la casa está hecha un desastre. Otras veces es porque hay muchas esposas que son haraganas y holgazanas, que quieren casarse solo para estar durmiendo y no trabajar en su casa. Hay extremos, hay clases de mujeres de extremos. Y otras veces porque hay mujeres por no querer cuidar a su familia. Escuchen bien y esto es lo que estaba pasando en Creta también. Muchas mujeres por no querer cuidar a su propia familia muestran una vida piadosa externa, según ellas. Ellas están trabajando en las cosas del Señor. Ellas buscan algún tipo de servicio dentro de la iglesia, un ministerio, y así poder tener una buena excusa para no cuidar a su propio hogar. Eso estaba pasando en Creta. Las mujeres son las que se iban a los templos a adorar a los... Y hoy en día es lo mismo. Hoy en día pueden haber muchas mujeres buscando ministerios eclesiales, ministerios bíblicos, porque no quieren ser amas de casa. No quieren cuidar a su familia ni a sus propios hijos. No es porque quieren servir a Dios. Eso es una fachada de su propio corazón que quiere ir en rebeldía contra la voluntad de Dios. Querida hermana, como resumen, hermanas, no debes descuidar tu hogar y el cuidado de tu esposo y de tus hijos. Cuando tu esposo y tus hijos estén en casa, tú debes estar ahí para cuidarlos y atenderlos. Cuando tu esposo y tus hijos estén en casa, tú debes tener el deseo y el amor por atenderlos y cuidarlos. Y para finalizar este punto, quiero leer un comentario de William MacDonald sobre este punto, hermanos. Y dice así William MacDonald: hermana, querida hermana, dice William, debes darte cuenta que ser ama de casa es un servicio divino que no puede llevarse a cabo
que puede llevarse a cabo para la gloria de Dios. Las mujeres casadas con hijos deberían de involucrarse en este trabajo que es de alto honor de servir al Señor en su propio hogar, como esposa y madre, en lugar de trabajar en industria o en negocios, descuidando el hogar y su familia. Finaliza la cita. Querida hermana, la verdadera belleza de una mujer está en ser una ama de casa, en ser cuidadosa de su hogar, en ser una que trabaja en su casa. Y todo lo hace con alegría, con gozo, no con frustración. Y su hogar puede ser para ti, hermana, un santuario para ofrecer sacrificios agradables al Señor. Ahora pasemos, hermanas, a la cualidad siguiente. Dice que una esposa excelente debe ser buena, dice Pablo. Esta palabra tiene la idea de ser buenas, de ser bondadosa. La esposa excelente debe tener cualidades deseables, hermanas, cualidades positivas. Ella debe ser amable, debe ser amistosa, debe ser simpática y comprensiva, principalmente con su esposo y con sus hijos, especialmente para su propia familia, pero también hacia sus propios hermanos y hermanos de la iglesia, incluso con personas que no merecen ese trato. Dios quiere esposas que sean buenas, que a pesar de la clase de personas que ella tiene que tratar, ella muestra amor, ella es benigna con todos. Esa es una mujer buena, hermanos. La esposa excelente vive para servir a otras personas, es hospitalaria, gentil y generosa. No es egocéntrica ni posesiva. Ella es una mujer que refleja bondad y buenas obras a la iglesia. Es la esposa excelente. Quieren que sea una esposa buena, hermana, que muestre misericordia, compasiva. Ella no se deleita en lo malo y en las injusticias. Ella trata de guiar a sus hijos a cosas buenas y honestas. Eso significa ser una mujer, una esposa buena. Su esposo la alaba por su carácter bondadoso y llena de gracia para con los demás. Ser una esposa buena es ser semejante a Dios, hermanas, porque Él es bueno para con los justos y los injustos. Pablo anima a los creyentes a ser benignos los unos a los otros en Efesios 4:32. Es una cualidad que todo cristiano debe tener, ser buenos, ser benignos con todos, hermanos. Y vamos a ver, querida hermana, entonces, querida hermana, debes orar pidiendo gracia para seguir siendo amable. Y esto no solamente con los maridos, amables hacia sus esposos e hijos, sino también con todas las demás personas. Y como último punto, y no menos importante, hermanas, es la cualidad número 7. Una esposa excelente es aquella que debe ser sujeta a su marido. Pablo entendía que este es un problema con las esposas. Y Pablo dejó, muchos dicen que lo último es lo mejor. Pablo dejó lo mejor para último. Y la mujer excelente de Dios debe ser sujeta a su esposo. Ese es un problema grave hoy en día. Y en todas las... Desde Génesis 3 en adelante, este ha sido el problema más grave en los matrimonios. Las esposas no quieren sujetarse a sus propios maridos. Y esta palabra, sujetas a su propio marido, indica que la esposa debe someterse bajo la autoridad de su esposo. Ella debe vivir siendo sujeta a él en todo. Escúchenlo bien, en todo. Es una mujer sumisa. Una mujer que está dispuesta a someterse a las órdenes, a los deseos de su esposo. Es una mujer obediente a la voz de su amado. Ella está siempre lista para ponerse bajo la sujeción en amor y con buena actitud a su esposo. Como lo dice el mandato del Señor en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, solo cuando me agrada mi marido. Solo cuando él tiene una buena idea. Solo cuando él me ha hablado bonito durante la semana. Solamente cuando él me da una buena raja para ir al shopping. No, hermano. El texto dice en todo. ¿Y saben por qué digo esto, hermano? Porque aunque fue chiste, es una verdad.
Muchas mujeres manipulan su obediencia. Muchas mujeres se manipulan mediante todos los beneficios que reciben de sus maridos. Mientras ella está recibiendo y percibiendo beneficios, yo le voy a obedecer. Y eso es un gran pecado, hermano. Eso es jugar con la dignidad de Dios, con el mandamiento de Dios. Dice la palabra de Dios en todo, hermanas. No hay nada más hermoso, hermanas, que una esposa que sea conocida por ser obediente a su esposo. Escúchenlo bien, hermanas. No hay nada más hermoso para una mujer que sea conocida que es obediente a su esposo, que no es rebelde, que no se manda sola, que no hace lo que quiere sin consultarle a su esposo. Ella no es absoluta, ella no es independiente. Ella reconoce la voz de su esposo y la atiende. Ella lo respeta y lo honra y se pone bajo la sumisión de él voluntariamente. Ella piensa en él como alguien que tiene liderazgo. Ella entiende que no es el líder en el hogar. Para que tú puedas someterte, hermana, debe tener una buena cosmovisión de tu lugar en el hogar, del rol que Dios te ha dado. Ella entiende que el líder es su esposo. Es básico para que una mujer se someta a un liderazgo. Si ella no entiende eso, si ella cree que ellos son iguales en el liderazgo, jamás van a tener esto en la vida de una mujer. Es imposible. Ella entiende que no es la que manda más. Ella no piensa en tomar decisiones sin contar con la aprobación de su esposo. Ella consulta todo a su esposo. Ella demuestra su sujeción tomándolo en cuenta en cada asunto del hogar. Esa es una mujer que se sujeta a su marido. Pero lastimosamente esta es una cualidad muy difícil de encontrar en las esposas. En su corazón mora la naturaleza y el deseo de ir en contra de los deseos y las órdenes de su esposo, hermano. Y cuando tú te preguntes por qué yo soy tan rebelde, por qué no me quiero someter al Señor, por qué no me quiero someter a las órdenes de mi marido. Hermana, porque tú eres caída, eres pecadora. Y eso es parte de la maldición del pecado. Génesis 3:16 dice: a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El matrimonio iba a ser un problema a causa del pecado. Hay mujeres que, a pesar de decir que son cristianas, son más rebeldes y necias y desobedientes que una mujer incrédula. Querida hermana, si tú eres una mujer que constantemente vives en rebeldía contra tu esposo, no quieres obedecer, estás siempre en contra de su voluntad y no te quieres someter a él, y eso ha venido a ser parte de tu propia vida, tú no puedes seguir viviendo así, hermana. Si no eres obediente a tu esposo, estás pecando, y es cosa seria caer en la disciplina del Señor. Ser desobediente y no ser sujeta a tu esposo es una señal y una característica de una mujer incrédula, de una mujer que no conoce a Dios. Porque cuando Dios salva la vida de una mujer, le cambia su corazón, hermanas. Le cambia, y solo por la gracia de Dios ahora esa mujer que antes era rebelde, ahora puede obedecer y sujetarse a su esposo. Esa es una marca que posiblemente, si tú eres una mujer rebelde, que constantemente no te quieres someter a tu esposo, es una marca que posiblemente no conozcas al Señor. Porque la mujer cristiana debe ser obediente a su esposo y debe hacerlo voluntariamente con un buen corazón. Recuerda, querida amiga, que someterse no es una mala palabra. Someterse no es una mala palabra. La sumisión no es un reflejo de inferioridad o de menor valor. Escúchalo bien, hermana. Grábate esto en tu mente. La sumisión no es una mala palabra. La sumisión no es un reflejo de inferioridad o de menor valor. Cristo se sometió constantemente a la voluntad del Padre, todo el tiempo. Podemos verlo en muchos pasajes, Lucas 22:42, San Juan 5:30. Y eso no quiere decir que Jesucristo era inferior que el Padre. ¿O alguien piensa que era inferior a Jesucristo que el Padre? No, hermanas. Es simplemente el rol que Dios le dio en la Trinidad al Hijo. Es el rol que Dios te ha dado a ti en tu matrimonio. Someterse a tu esposo, ser obediente a él, escuchar la voz de él. Obviamente, cuando no sea pecado. Obviamente, cuando es pecado no puedes seguir las órdenes de tu esposo. Pero en todo lo demás, debes seguir a tu esposo. Hemos terminado con la exposición, hermanos, con esta sección.
¿Y qué hemos visto en esta mañana, hermanos? ¿Qué hemos visto? Hemos finalizado y hemos visto sobre la esposa excelente. Y hemos visto que Dios demanda de ti, hermana. Si eres una mujer casada, Dios demanda de ti. Esto no es un consejo que Dios quiere para tu vida. No, hermana. Esto no es una sugerencia que estoy leyéndote para que vayas a la casa a pensarlo. No. Esto es para que lo obedezcas. Si eres una mujer casada, tú debes obedecer estos mandatos del Señor. Y son 7. Debes ser amorosa con tu esposo. Hemos visto. Hemos que ser amorosa con sus hijos. Debe ser prudente, debe ser una mujer casta, pura, hablando de su pureza moral y sexual. Debe ser una mujer que es cuidadosa de su casa, que es una ama de casa, que su trabajo principal es cuidar su hogar. Tiene que ser buena y bondadosa y debe ser sujeta, debe someterse en obediencia voluntaria a su esposo. Porque cuando una esposa se somete a su esposo voluntariamente, está siguiendo a Cristo. Está imitando a Cristo. Cristo eso lo hizo. Y cuando una esposa se somete a su esposo en obediencia, lo hace porque ama a Cristo. Así como una mujer, escúchenlo bien y escudriñen su corazón. Así como una mujer es rebelde con su esposo y desobediente, de la misma forma es porque así obra con la palabra de Dios en su vida, con Dios. De la manera en que tú te sometas a Cristo, hermana, a Dios, de esa manera te vas a someter a tu esposo. Entonces tienes que buscar a Cristo. Cristo es la solución para tu vida. Cristo, que cambie tu corazón. Pídele que cambie tu corazón, que te haga una nueva criatura. Porque si no, no vas a poder cumplir esto, hermana. Hermana, y solo quiero dar una aplicación, hermana. Está lleno de aplicaciones el sermón y no quiero dar más aplicaciones. Pero quiero dar la última aplicación que es bíblico. Es como termina Pablo el texto. Y dice, hermana, debes obedecer al Señor en todo esto. Porque para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el propósito principal de esto. Porque la palabra de Dios es blasfemada, hermanos. Dice William Kelly, traduce esta frase así: para que la palabra de Dios no sufra escándalo alguno. Hermanas, el punto de Pablo es que si tu vida no está conforme a la sana doctrina, y si no vives conforme al Evangelio, y especialmente en las 7 cualidades que hemos visto, tu vida deshonra a Dios y a su palabra ante la iglesia y ante el mundo. Es por eso lo gran importante de que apliques este sermón, querida hermana. Porque cuando tú vives como la esposa excelente del mundo, la palabra de Dios está siendo injuriada, blasfemada. Dios está siendo blasfemado, hermano. Así que te ruego con todo tu corazón. Ya hemos terminado con las esposas, con las mujeres. Vamos a continuar con los hombres en la siguiente serie de sermones. Espero que sea de bendición, hermana, escuchar lo que Dios, el plan de Dios que tiene para una mujer cristiana. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra, Señor. Oh Padre, queremos agradecerte porque tú nos has dado cuál es tu voluntad, Señor. Cuál es la voluntad para las esposas de Antorcha. ¿Cuál es la voluntad